tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Claudia Carreto y tengo la oportunidad de ser conductora de este debate, que se llevará a cabo en unos momentos, sobre la sociología de la educación contemporánea, explicando a través de 3 enfoques: el enfoque de la reproducción con Pierre Bourdieu, el enfoque de la resistencia con Henry Hirons y el enfoque de la reproducción de la resistencia, pero con otros autores que es Boles y Gitis. Esperemos que sea de su agrado este debate. Comenzamos. Con eso contamos con la presencia de Xochitl Quiroz, que es la secretaria y adjuntadora de este debate. Contamos también con la presencia de Carletzel Hernández, que ella viene representando el enfoque o la teoría de la resistencia con Henry Hirons. Bienvenida. Gracias. Contamos también con la presencia de Jessica Rivera, que ella viene con la teoría de la reproducción con Pierre Bourdieu. Bienvenida. Y por último contamos con la presencia de Sara Sandoval, que ella viene representando la teoría de la reproducción y la resistencia con Boles y Gitis. Bienvenida. Gracias. Bienvenidas a todos ustedes. Muchas gracias. Cada una tendrá 2 minutos aproximadamente para dar a conocer su teoría. Les haré una pregunta y las 3 responderán en un orden, que primero comenzaremos con Jessie, de ahí con usted Carla y por último con usted Sara. Les haré la pregunta. Dice: ¿a qué se le llama fenómeno social? Comenzamos con usted, Jessie. Gracias. Bueno, primero que nada, el enfoque de reproducción destaca la importancia de la educación en la gestión del capital cultural. Es decir, se encarga de la reproducción social y cultural que elaboran las fuerzas educativas, en donde pues, la clave del éxito es principalmente la escuela. Respondiendo a la pregunta, Bourdieu dice que el fenómeno social son los grupos que se relacionan según su capital en común, por ejemplo, los aspectos económicos, empresariales, académicos, artísticos o políticos, lo cual ocasiona jerarquías entre los que son dominados y los dominantes. Gracias, agradecemos. Continuamos con usted, Carla. Ok, muchas gracias. Para comenzar a hablar sobre este enfoque o teoría, debemos comprender desde perspectivas tradicionales de la educación. Por ejemplo, voy a citar a Durkheim, que sostiene a la escuela como un agente socializador, cuya misión principal es reproducir la cultura mediante esta adquisición de herramientas que provee la escuela. Sin embargo, existe un currículo oculto en el cual hay aprendizajes no conocidos. Las escuelas no solo se encargan de reproducir, sino también de transmitir una serie de elementos culturales de la clase dominante. Enfatiza mucho en este concepto que es la clase dominante, en donde Henry adoptó una postura en la que reconoce la lucha social, en donde los docentes y los alumnos deberían tener esta posibilidad de resistirse a estas prácticas sociales por parte de las sociedades dominantes. La teoría de la resistencia ofrece herramientas para analizar la relación que existe entre escuela y sociedad, pero sobre todo para analizar las relaciones que existen entre las instituciones y la sociedad dominante. Respondiendo a tu pregunta y de acuerdo a la postura que tiene Henry, él establece la importancia de los grupos oprimidos y encuentra esta posibilidad transformadora a través de una teoría de participación, que bajo una producción cultural se desenvuelve en un medio activo, siendo parte de la inmensa transformación de estas sociedades. Ok, agradecemos tu participación. Terminamos con usted, Sara. Bueno, contestando a la pregunta, ellos llaman fenómeno social a que la desigualdad en el capitalismo no radica en deficiencias de tipo individual, tal como teoriza la visión liberal de la educación, sino en la estructura de la producción y en las relaciones de propiedad. Eso sería todo.
Ok, terminamos la primera pregunta de este debate. Seguiré con la segunda. Seguiremos en el mismo orden y se las voy a decir. Dice, ¿por qué debe existir una estructura social? Volvemos a continuar con ustedes, Jessie. Les recuerdo, tienen todavía 2 minutos aproximadamente para dar su participación. Bueno, tomando el punto de vista del Bordiú, debe de existir una estructura social para que no exista una desigualdad social a través de la reproducción del capital cultural, ya que se deduce que el sistema escolar forma en las personas un adoctrinamiento en el cual se basa la reproducción social y cultural, en donde se excluye a ciertas personas, ya que el sistema les impone una cultura dominante y esto implica que ellos cambien su cultura que tienen ya implícita. Ok, gracias por tu participación. Continuamos con usted, Carla. ¿Por qué debe existir una estructura social? Bueno, partiendo del punto de vista de Henry y tomando en cuenta todos los aspectos que aborda dentro de su enfoque o teoría, puedo decir o contestar a tu pregunta, porque de esta manera todos y cada uno de los que integramos esta sociedad adoptamos un rol o tenemos un rol dentro de ella. Si cada uno de nosotros hacemos lo que nos corresponde, no existiría esta desigualdad social por parte de las sociedades dominantes. Entonces creo que sí, es muy importante que exista una estructura social, porque de esta manera cada uno hace lo que le corresponde y de acuerdo al tiempo en el que lo debe hacer. Gracias por tu participación. Concluimos esta pregunta con Sara. ¿Ok? Bueno, existe una estructura social por la asignación de individuos a posiciones económicas a partir de méritos ostensiblemente objetivos, que es una forma simbólica en el proceso de legitimación y la educación. También aquí en esta estructura o teoría sostenemos que siempre ha habido un tipo de clases sociales. Entonces, la escuela participa como un medio de cultura donde se transmite cultura, y entre ello indirectamente también se transmite esta cultura de clases sociales. También se sigue como que poniendo en práctica ese aspecto. Ok, damos por concluida la segunda pregunta de este debate. Les voy a hacer la tercera y seguimos en el mismo orden, con el mismo tiempo. ¿Cómo ejerce la sociedad dominante su presencia en la sociedad? Le cedo la palabra a Jessie. Bueno, la sociedad dominante ejerce pues, su presencia mediante la cultura, en donde se transmite o se hereda pues, una cultura que se va pasando de generación en generación, haciendo que la sociedad se vea pues, formada a partir de ello. Sin embargo, también se ejerce una violencia simbólica, en donde pues, el individuo se ve obligado a cambiar su cultura familiar o social, ya que pues, muchas veces se ven sometidos a reglas, a creencias y a valores que muchas veces no están dentro de su estilo de vida o de su rol. Damos gracias por su participación. Continuamos con usted. Ok, muchas gracias. ¿Cómo ejerce la sociedad dominante su presencia en la sociedad? Por medio de esta reproducción cultural que se ha venido manejando desde un principio con esta teoría de Henry, por medio de sus políticas. Las políticas, quienes podríamos definir como una sociedad dominante que influye demasiado en la escuela. En este punto, Henry no está de acuerdo en que los planes de estudio no son elaborados por personas que tienen una preparación dentro de las ramas de la educación o de la pedagogía. Son personas que forman parte de esta sociedad dominante y bueno, eso es aquí es donde Henry no está de acuerdo, vaya.
que la sociedad dominante hace presencia dentro de la educación por medio de planes de estudio elaborados a partir de personas que no tienen ningún conocimiento acerca de ellos. Gracias por su participación. Concluimos con usted, Sara. La sociedad dominante, ejerce la sociedad dominante su presencia en la sociedad en la asignación de individuos a posiciones económicas a partir de méritos. Y bueno, diríamos que existe como característica cultural e ideológica un principio de correspondencia entre el sistema educativo y la organización para el trabajo. Y bueno, lo anterior se puede ver reflejado en la enajenación y la falta de control del estudiante y del maestro, tratándose de contrarrestar por medio de un sistema de competencias que mantiene una tensión constante, manipulados tales actores por una serie permanente y exhaustiva de evaluaciones clasificatorias de corte siempre meritocrático. Gracias. Así concluimos la tercera pregunta. Ya vamos por la cuarta. Van a tener el mismo tiempo y en el mismo orden. La digo. ¿Cuál es la finalidad de la educación dentro de la sociedad? Les repito el tiempo. Tienen aproximadamente 2 minutos para responder. Y comenzamos con usted, Daisy. Bueno, la finalidad de la educación recae en la gestación del capital cultural. Es decir, que este enfoque se adjuntan funciones con diferentes ejes directores de la reproducción en cuanto a la educación, en donde está implícita la escuela y los profesores. En este caso, la escuela es la que tiene la función de inculcar, de transmitir y conservar la cultura, sin aceptar ningún tipo de sugerencia. En cambio, el profesor es el que posee una función inculcadora y es el encargado de transmitir la cultura actuando de manera como un mediador. Y estos dos son los que influyen para que la educación tenga pues una finalidad dentro de la sociedad. Ok, agradecemos su participación. Continuamos con usted, Carla. Muchas gracias. Respondiendo a su pregunta de cuál es la finalidad de la educación dentro de la sociedad. Bueno, en un principio yo mencioné a Durkheim, quien sostiene que la escuela es un agente socializador, pero no, a decir verdad, no simplemente Durkheim lo sostiene. La escuela tiene un papel muy importante junto con los docentes, pedagogos, quienes imparten la enseñanza dentro de esta sociedad, ¿no? Para Henry es muy importante que los alumnos desarrollen una comprensión crítica de ellos mismos y estos logren luchar contra esta desigualdad social. Él quiere que la educación forme a personas autocríticas que generen conciencia. Ok. Agradecemos su participación. Concluimos con usted, Sara. Contestando la pregunta, según el punto de ellos dos, de Box y Gintis, la educación funge como reproductora de la desigualdad a través de la legitimación de la asignación de individuos a posiciones económicas a partir de méritos. Esto ya lo había contestado creo que en otra pregunta anterior, pero es lo que ellos ponen a la educación. Para finalizar, tengo la última pregunta. ¿Qué mecanismo reproduce la escuela para darle presencia a la ideología de la sociedad dominante? Tenemos el mismo orden y el mismo tiempo. Ya es la última pregunta. Continuamos con usted. Jessy. La escuela reproduce mecanismos en donde crea fuerzas de trabajo, impone ideales, moldea al individuo y reproduce un modelo social dominante, en el cual pues su misión es inculcar, transmitir y conservar la cultura heredada que traen estos, la cual pues esta cultura se hereda a partir de la familia, en donde a través de la crianza ellos adquieren una cultura
que los define como tal. Y es así como la escuela, a través de esta cultura, impone un paradigma cultural, reproduciendo la estructura social y sus relaciones de clase. Ok, gracias por su participación. Continuamos con usted, Carla. Mediante el currículo oculto, las escuelas no solo reproducen, sino que mantienen una serie de elementos culturales de la clase dominante. Y es aquí donde entran estos mecanismos en donde la pedagogía se trata de involucrar en la contestación y lucha en contra del carácter tradicionalista y reproductivo de las escuelas públicas. Y aquí es donde la ideología de las sociedades dominantes se perpetúan y se justifican. Ok, agradecemos su participación. Concluimos con usted, Sara. Ok, las escuelas ayudan de esta forma a suministrar las capacidades técnicas y sociales que necesita la empresa industrial, al tiempo de que impone el respeto por la autoridad y disciplina en la mano de la obra. De dicho análisis se infiere que las relaciones de autoridad y control en la escuela, que son jerárquicas e incluyen un énfasis en la obediencia, están en paralelismo directo con las que domina el lugar de trabajo. Las recompensas y castigos obtenidos en la escuela son también una réplica de los mundos del trabajo. Sería mi respuesta. Ok. Así concluimos este debate. Gracias por formar parte de él. Y diremos las conclusiones con la secretaria Xochitl. En esta conclusión damos que por los tres autores en la escuela tienen sus clases sociales y la clase dominante que influye en la sociedad a través de la educación y son enfocados en la cultura capitalista. Ok. Agradecemos a cada uno de ustedes, a usted también por estar en este debate y por su participación. Así concluimos este debate, esperamos que sea de su agrado y damos por concluido.